El límite superior del brazo es un plano horizontal que pasa por el borde inferior del pectoral mayor y el borde posterior del deltoides. El límite inferior transcurre a 2 traveses de dedo por encima del pliegue del codo y del vértice del olecrano. En la cara anterior del brazo vemos a través de la piel 2 venas, una interna, la vena basílica, y la otra externa, la vena cefálica, que asciende por el surco deltopectoral. Reconocemos el relieve del músculo bíceps. En el borde interno se encuentra el paquete vasculonervioso humeral, donde se palpa el pulso de la arteria humeral. En la cara posterior observamos el músculo tríceps con 3 porciones, una central, la porción larga, hacia adentro el vasto interno y hacia afuera el vasto externo. Entre este último y la porción larga queda un surco en cuya profundidad se proyecta el canal de torsión del húmero, por donde desciende el nervio radial y la arteria humeral profunda que se dirigen hacia adelante. En el plano superficial apreciamos por encima de la aponeurosis la vena basílica, por fuera de ella el trayecto de la vena cefálica, el orificio aponeurótico, que es atravesado por el nervio braquial cutáneo interno, rama sensitiva superficial, y los ramos correspondientes al accesorio del braquial cutáneo interno. El músculo coracobraquial, con su inserción proximal sobre apófisis coracoides, conjuntamente con el tendón de la porción corta del músculo bíceps, es atravesado por el nervio músculo cutáneo de arriba hacia abajo. Retomamos la preparación y ubicamos el compartimento anterior de los músculos del brazo. Reclinamos hacia afuera el pectoral mayor y descubrimos el músculo coracobraquial por arriba y por dentro, la porción corta del músculo bíceps y por fuera de ella la porción larga del músculo bíceps. Reclinamos la masa hacia afuera y observamos claramente al músculo coracobraquial perforado por el nervio músculo cutáneo en su trayecto descendente, el músculo braquial anterior, y entre las masas del bíceps braquial y el braquial anterior, las ramas del nervio músculo cutáneo, su rama sensitiva, que se ubica en el tercio inferior del brazo sobre el borde externo del músculo bíceps. Las ramas terminales del plexo braquial las ubicamos en el preparado desde dentro hacia afuera. Reclinamos la vena axilar y ubicamos nervio braquial cutáneo interno, por fuera de él el nervio cubital, el nervio mediano, por delante y luego por fuera de la arteria axilar, el nervio musculocutáneo y el nervio radial. Tomamos la arteria humeral y comenzamos su trayecto descendente. Su primer rama, la arteria humeral profunda. Continuamos con ella y observamos la arteria colateral interna superior. Esta, del compartimento anterior, se dirige hacia el posterior atravesando el tabique aponeurótico interno. Descendemos con la arteria hasta ubicar el nacimiento de la colateral interna e inferior. La arteria humeral, junto con el nervio mediano y vena humeral, constituyen el paquete vasculonervioso del brazo. La colateral interna inferior perfora el tabique aponeurótico, por detrás del cual se ubica el nervio cubital. La región posterior superficial del brazo nos ubica en la inervación superficial. Ramas del nervio circunflejo y nervio radial contribuyen a otorgar la sensibilidad superficial de este sector. El compartimento posterior del brazo
presenta como elemento muscular al músculo tríceps braquial. Observamos su porción larga y, volviendo al preparado, procedemos a reclinar el músculo deltoides tomándolo por su borde posterior y arrastrando el paquete circunflejo. Observamos la porción larga del músculo tríceps braquial. Por fuera de ella, la masa muscular correspondiente al vasto externo. Desinsertamos del húmero la masa del vasto externo y, reclinándola hacia abajo y adentro, queda expuesto el hueso húmero, los puntos de inserción y las fibras correspondientes al vasto interno. Sobre el canal de torsión del húmero apreciamos al nervio radial y la arteria humeral profunda. Estas se dirigen de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera hasta el tabique aponeurótico externo. La maqueta nos ilustra sobre la ubicación de la arteria humeral profunda sobre el canal de torsión del húmero. El nervio radial y la arteria humeral profunda atraviesan un orificio aponeurótico para trasladarse desde el compartimento posterior al anterior. Vemos el detalle. Nos acercamos al tabique aponeurótico y apreciamos con claridad el orificio aponeurótico a través del cual ambos elementos transponen los compartimentos. Procedemos a continuación a seccionar el tabique aponeurótico. Queda expuesto de esta forma el recorrido de ambos elementos y el punto crítico en el cual el nervio radial se transforma de posterior a anterior. En la sección transversal del brazo observamos el compartimento anterior, compartimento posterior, la ubicación interna del paquete vasculonervioso del brazo. En la sección sobre el preparado ubicamos el hueso húmero. Las masas musculares correspondientes al compartimento anterior, las masas correspondientes al compartimento posterior, el nervio radial en íntima relación con la cara posterior del hueso húmero, y yendo hacia adentro el nervio cubital, la arteria humeral, las venas humerales y el nervio mediano. Superficialmente, las venas extraaponeuróticas. Seccionamos la piel del brazo, la reclinamos y vemos la aponeurosis superficial. Incidimos esta aponeurosis longitudinalmente. La llevamos hacia los lados y queda expuesto de esta manera el músculo bíceps. Señalamos su porción larga y la separamos de la porción corta, que está situada más medialmente. Observamos la porción larga y la porción corta. Nos dirigimos hacia el borde interno de esta porción. Llevamos hacia afuera el músculo bíceps y disecamos el nervio músculo cutáneo que lo inerva. A nivel del borde interno del bíceps encontramos el paquete vasculonervioso. Lo liberamos. Observamos la arteria humeral. Disecamos el nervio mediano. Y señalamos la arteria, el nervio y las venas satélites.